El campo, la tierra, el sol, el aire, la vida al aire libre. Un segmento natural. En Citas de Radio, Cita Agropecuaria. Bueno, inauguramos la cita agropecuaria de esta quinta temporada de Citas de Radio y tenemos el gusto de poder conversar con el ingeniero agrónomo Daniel Villuya. Él es gerente de la Cámara de Productores de Leche de la Cuenca Oeste de Buenos Aires. Hola Daniel, ¿cómo estás? Soy Catalina. Hola Catalina, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, gracias por atendernos. Sabemos que estás en muchas reuniones y que te has tomado un ratito para conversar con nosotros. Sí, es un placer. Bueno, Daniel, contanos un poco por qué está en crisis hoy la lechería en el mundo y particularmente en Argentina. La lechería está en crisis en el mundo porque por razones que podemos luego analizar, la oferta de leche al mercado internacional ha superado el vigor de la demanda de leche en el mercado internacional y esto ha desplomado los precios. Básicamente, ha habido una desaceleración muy marcada de la economía china, principal y gran comprador del mundo, también una estrepitosa caída de los precios del petróleo en el último año aproximadamente, y nuestros principales países compradores de lácteos que nosotros exportamos son países cuya capacidad de pago depende de los ingresos por petróleo, los países petroleros. Venezuela, Brasil, de África, Argentina, Rusia. Entonces, la crisis es mundial, también es nacional. Nosotros como país tendríamos alguna ventaja respecto de otros. ¿En qué sentido? Que nosotros tenemos un tradicionalmente un mercado interno, un consumo, ¿no? Que toma o come el 80%, 85% de la leche que se produce. Pero en esta oportunidad no hemos podido capitalizar esa ventaja porque se nos juntó el desemboque de todo este problema internacional, se nos juntó con el desemboque de un proceso político, económico y social en la Argentina, con un cambio de gobierno, la necesidad de ir hacia una normalización de la economía, abandonar un periodo de un fuerte desorden, desajuste económico, comenzar a normalizar variables. En eso de comenzar a normalizar variables estamos todos de acuerdo, inclusive los productores de leche. Todo el mundo creo que la gran mayoría. Entonces, hacia un país más normal y con una economía más sana. Lo que pasa es que, como siempre, Catalina, en el tránsito del desajuste total a la normalidad futura, que es bastante traumático. Ejemplo, el gobierno quitó todas las retenciones al maíz, medida que era importante y que apoyamos porque el cultivo de maíz estaba fuertemente hackeado en la República Argentina, como otras tantas actividades. Había que hacerlo. Muy bien. Había que terminar con el cepo al dólar y no se produjo la devaluación que se produjo. Eso ha mejorado repentinamente las condiciones para importantes sectores agrícolas y para distintos sectores de la sociedad. Los tamberos en particular nos provocó en lo inmediato un daño muy fuerte. ¿Por qué? Porque los tamberos vendemos todo lo que producimos en pesos, pero los insumos que para poder producir leche están en un 80% dolarizados. Si uno se pone a pensar, agroquímicos, fertilizantes, pesticidas, semen para el servicio de las vacas, ciertos detergentes, para los todo eso está atado al dólar. Entonces, si el dólar tuvo una gran devaluación y el maíz, que es
el principal grano con el que alimentamos las vacas, trepó para nosotros de unos 900 a 1.000 pesos a 2.400 pesos la tonelada de rompe y raje, te imaginas lo que eso significó. Y lo que eso significó, agravando una situación en la que ya el consumo interno, por el proceso social y económico que veníamos transitando antes del cambio de gobierno y que seguimos transitando en esa transición, es bastante complicado. Hay mucha gente complicada con su poder adquisitivo, la capacidad de compra del salario muy menguada, y bueno, y eso hizo que un mercado interno que venía retrocediendo, con un mercado externo que venía en el proceso que te voy a contar, y las medidas que hubo que tomar en el arranque del nuevo gobierno, hace que los tamberos estemos en una situación de quebranto muy marcada. Ha movilizado una serie de medidas del gobierno tendientes a paliar esto. Estamos caracterizando que por ahora son digamos, necesarias las medidas que han tomado en una dirección correcta, pero todavía son insuficientes, y también estamos esperando una reacción más comprometida con la situación del sector de las industrias lácteas. Por eso, bueno, la Cámara de Productores de Leche del Oeste de Buenos Aires viene de tener una reunión con el ministro Brusaile, de la que luego podemos hablar, y trabajamos denodadamente a todos los niveles que podemos para encontrar medidas, formular propuestas y caminos de solución para que los tamberos puedan salir de la crisis, porque entendemos que esta crisis no la resolvemos solo con diagnósticos, no la resolvemos solo con quejas, sino que es tan grave y es tan importante que la responsabilidad que tenemos como Cámara de Productores es la de extremar el esfuerzo para transformar la realidad y para lograr mejoras concretas que le permitan a los tamberos transitar este periodo y llegar a la otra orilla, ¿no? Vos recién nos comentabas las medidas que eran apropiadas, que había tomado el gobierno, pero que eran insuficientes, y nos decías que la Cámara había tenido días atrás una reunión con el ministro Brusaile. ¿Querés contarnos, Daniel, cómo es esta relación con los nuevos funcionarios y cómo van estos diálogos? La relación con el nuevo equipo de lechería del Ministerio de Agroindustria es muy buena, y con el ministro Brusaile también, porque son gente vinculada al sector agropecuario y de la lechería en particular. Brusaile es un ganadero de la provincia de Formosa que sabe de lo que hablamos. Lechería es un equipo experimentado. Daniel, te perdí, te pierdo. ¿Te has movido del lugar? Hemos perdido totalmente la señal. ¿Estás ahí, Daniel? Hola, Daniel, ¿estás al aire? ¿Estás ahí? Sí. Te perdimos. Nos quedamos con que nos comentabas que Brusaile era un ganadero de la zona de Formosa. Y el equipo de lechería está compuesto por gente que hace muchos años trabaja en el sector. Lo que se trata es, sabiendo que tenemos interlocutores idóneos, bueno, convengamos las medidas paliativas para las circunstancias que han determinado lo que es quizás la crisis más grande, la emergencia más grave que ha tenido la producción lechera en toda su historia en Argentina. Entonces, estamos en concreto. El gobierno ha dado acciones a los productores de 40 centavos. Es lo siguiente: hoy al productor le cuesta producir un litro de leche entre 4 pesos y 4,30. Y está cobrando. Te perdí, Daniel. Está cobrando. ¿Me tomás ahí? Ahí te tomo bien. Entonces nos decías que el productor le cuesta producir entre 4
y arriba de 4 pesos el litro de leche, y que está cobrando ¿cuánto? Claro, le cuesta producirlo 4 pesos a 4 pesos con 20 y está cobrando 4 pesos con 60, 4 pesos con 70, más las compensaciones estas del gobierno por los primeros 3.000 litros producidos. Uh-huh. O sea, en el mejor de los casos, los productores de leche están vendiendo su leche 1 peso a un precio que es 1 peso menor que lo que le cuesta producirla. Claro, están produciendo a pérdida. Estas situaciones de quebranto y no se puede sostener en el tiempo. Por eso les estamos pidiendo a las autoridades que declaren la emergencia lechera nacional, que renueven las compensaciones a los productores y las entreguen por tambo y no por quit o por razón social, para que llegue a más unidades de producción la ayuda del gobierno, la reparación en realidad del gobierno. Estamos pidiendo líneas de financiamiento excepcionales con periodos largos para el plazo de pago y con periodos de gracia. Ellos en la reunión tomaron esta inquietud de la Cuenca Oeste y están tratando de que el Banco Nación pueda formular una línea que es a 5 años de plazo y con 1 año de gracia, es decir, que se empieza a pagar recién en el segundo año, y donde también pedimos que las tasas sean muy bajas, porque tienen que ser adecuadas a un sector que está trabajando a pérdida. Uh-huh. Entonces, bueno, son todas cosas en las que estamos trabajando, apoyo a los productores, por compensaciones, por un financiamiento adecuado. También el gobierno se comprometió a comprar todo el sobrestock, uh-huh, el sobrestock excedente que tiene la industria, para tratar de mejorar la capacidad de pago de la industria, y necesitamos como contraparte que la industria asuma su responsabilidad y eleve también ella los precios al productor. Uh-huh. Porque vos pensás una cosa, acá se habla y se discute comúnmente en Argentina si la inflación del último año fue del 25 o del 30, y si este año va a ser del 25 o del 30, y nosotros, asumiendo 25-30% de inflación en el último año, tenemos que decir que los tamberos hoy estamos cobrando 20% menos la leche que hace un año. Sí. Imagínate la situación en la que estamos. Insostenible. Daniel, nos quedan 3 minutos. ¿Tienen algún tipo de agenda, de algún tipo de movilización entre los productores? Hay en distintas regiones del país y también en la nuestra movilizaciones previstas para el próximo lunes 21. Nosotros vamos a acompañar esas movilizaciones. No somos impulsores, pero sí vamos a acompañar las movilizaciones de quienes necesitan expresarse con legítima justicia, porque atraviesan la situación que le estoy diciendo. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad y trabajamos a destajo para mejorar las condiciones, para generar propuestas, para obtener medidas que favorezcan al tambero. Pero todo el mundo tiene que ser bien comprensivo con la desesperación, con la angustia de gente que tiene que contemplar cómo puede llegar a fundirse trabajando y cómo tiene en peligro su explotación tambera y puestos de trabajo de sus equipos de colaboradores, sus familias. O sea, hay mucho en juego aquí. Hay una crisis extraordinaria que requiere de medidas extraordinarias para poder ser sobrellevada. En esto estamos trabajando, en negociaciones con las industrias, con los funcionarios del gobierno y en todas las instancias posibles, provinciales y nacionales, para que los tamberos podamos salir, digamos, con vida de todo, con vida empresaria, digo, de todo esto. Bueno, Daniel, te agradecemos muchísimo este contacto. Vamos a seguir de cerca este tema, por supuesto. Así que, bueno, quedamos ya comunicados para seguir con este tema. ¿Te parece bien?
Me parece muy bien, te agradezco mucho el contacto, Catalina, en partir, interactuar con la comunidad que te sigue, que te escuche en tu programa. Estamos a disposición, Bueno, Daniel, muchas gracias. Nos preocupa este tema, así que vamos a seguir conversando con ustedes de esto. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, un beso. Bueno, escuchabas al ingeniero agrónomo Daniel Villuya, gerente de la Cámara de Productores de Leche de la Cuenca Oeste de la provincia de Buenos Aires.